Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Yo quiero invitarles a que volvamos a nuestra Biblia. Digo volvamos porque acá estuve predicando sobre esto, a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Estuve predicando hace ya 10 días de Josué capítulo 6. Si usted de pronto quiere ver esta predicación para que pueda comprender lo que vamos a hablar hoy un poquito mejor, yo le animo a que la busque en YouTube y pueda como enterarse un poquito. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a estar leyendo el versículo 11 al 13. Dice así, es más, voy a leer desde el 10. Dice: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en medio del pueblo. Amén. Vamos a tomar asiento. En esta versión, nueva versión internacional, lo dice un poquito más suavecito, ¿cierto? Pero la palabra que más utilizamos ahí en ese texto bíblico que estamos mirando es anatema. Y vamos a estar hablando un poco respecto a eso. El miércoles pasado, hace 10 días, estuve predicando respecto a la primicia de la promesa. Y estuve hablando acerca de que cuando el pueblo de Israel fue a poseer la tierra prometida, ellos, Dios les pidió una primicia, podríamos llamarlo así. Una primicia es cuando Dios me entrega algo, lo primero yo se lo debo de entregar a Dios, ¿cierto? Entonces, Él me da un trabajo nuevo, entonces mi primer salario debe ser mi primicia, debo entregarlo a Dios, ¿cierto? Él me da una cosecha, yo empiezo a cosechar, la primera gallina gorda se la entrego al Señor, el primer ternero se lo entrego al Señor, los primeros frutos, los mejores primeros frutos se los entrego al Señor. La primicia es algo que nosotros debemos hacer. No hemos enseñado mucho eso en la iglesia, pero lo debemos de hacer. Entonces es bueno que usted lo tenga presente, porque en algún momento creo que vamos a hacer un poco más de énfasis respecto a eso. Pero la primicia es algo que nosotros debemos enseñar. Y cuando Dios le fue a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, le pidió una primicia. Pero la primicia que le pidió era una anatema, o sea, era una cosa inmunda, era una cosa que Dios había pedido para condenación, no la había pedido para nada más. ¿Y por qué era anatema? Porque obviamente Jericó era una ciudad pagana con mucho pecado que no le agradaba a Dios. Entonces sencillamente Dios quería que ellos tomaran esta ciudad y la destruyeran totalmente, como un regalo a Dios, digámoslo así, la destruyeran totalmente. Esa era su primicia. ¿Y por qué era la primicia de la promesa? Porque era la primera ciudad y luego de ahí para allá ellos también se iban a encontrar ciudades malas, pero ya no tenían que entregársela toda al Señor, sino que de esas ciudades, como ya ellos habían consagrado la primicia, ellos ya podían tomar algunas cosas. Porque de esta primicia no podían tomar nada, no podían tomar ni un pedazo de pan. Todo lo que se encontrara en esa ciudad tenía que ser totalmente destruido. En cambio, en las ciudades que ellos iban a poseer posteriormente, ellos sí podían quedarse con animales, con cosas que les sirvieran para comer, con cosas así, no tenían que destruirlo todo. Pero la primicia era algo que ellos debían de destruir totalmente. Y por eso el Señor ahí la declara anatema. ¿Qué significa entonces anatema? ¿O qué significa que algo sea consagrado para Dios? Es muy importante que nosotros aprendamos esto hoy. Cuando algo es consagrado para Dios, hay dos formas en que algo es consagrado para Dios. Una forma es cuando Dios declara algo separado.
en el Antiguo Testamento se llama Kadosh, y nosotros hemos escuchado mucho acerca del Kadosh. El Kadosh es eso, santo, algo santo. Cuando Dios pide algo santo, algo consagrado para Él, eso que Él pide nunca más debe de ser usado para cosas comunes. Me explico. Si nosotros declaramos Kadosh, este piano nunca se debe de usar para tocar ningún tipo de música diferente a música que sea para Dios. Y eso sucede en la iglesia. Por eso ustedes a veces les ha pasado que nos llaman y nos dicen: ay, pastor, ¿nos puede prestar unas sillitas? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aunque sean unas sillas y usted lo vea como algo simple, son Kadosh. Han sido separadas para usos santos y no deben de ser usadas para otra cosa. Alguna vez aquí enseguida en el supermercado iban a celebrar el aniversario y nos pidieron que les prestáramos nuestra amplificación, y nosotros dijimos no, porque eso es para música que no es, que es secular. Nosotros no vamos a usar nuestros instrumentos para música secular, porque nuestra música, nuestros instrumentos son Kadosh. Entonces, cuando algo es consagrado para Dios, no debe de ser usado para ninguna otra cosa que no sea santa, ¿cierto? Todo lo que se utiliza acá tiene que ser Kadosh. ¿Listo? Ahora, también hay una segunda forma en que Dios consagra las cosas, y cuando las consagra para condenación. Es decir, cosas que Dios ha decidido separar para Él para que sean destruidas. Cuando esas cosas son separadas para que sean destruidas, tampoco deben ser tocadas por nadie. Entonces Jericó era una cosa consagrada para condenación, o sea, era un anatema. Y por eso lo que se destruía de Jericó no se debía de coger nada, porque el que cogiera el anatema, el que agarrara algo del anatema, quedaba maldito. Es decir, agarrar algo de ahí le iba a traer maldición. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos eso? Y es supremamente importante, iglesia, porque de eso es que vamos a hablar hoy. Saca la anatema. Ese es el tema de hoy. Es necesario que nosotros saquemos el anatema. Mire, nosotros estamos viendo o viviendo hoy en una cultura que ha normalizado todo, ¿cierto? Entonces, hoy prácticamente el concepto bueno y malo está desapareciendo. Hoy todo es subjetivo, y yo ya lo he hablado aquí en esta congregación. Todo es subjetivo, ¿cierto? Ya no hay un valor absoluto ni una verdad absoluta referente a algo, sino que cada quien decide qué es bueno y qué es malo. Pero nosotros como cristianos no tenemos ni podemos participar de ese concepto. ¿Por qué? Porque acabo de explicarles, para Dios esto es Kadosh y cambia, y eso no cambia. Entonces, no puede usar esto para lo que sea. Ya tiene algo para lo que está diseñado y no puede ser usado para otra cosa. De la misma forma, nosotros también hemos sido consagrados para Dios. Nosotros también somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Sean santos como Él es santo. Si lo fuéramos a leer en el Antiguo Testamento sería: sean Kadosh como Dios es Kadosh, sean consagrados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también de alguna forma tenemos que estar separados, y es muy importante que nosotros entendamos que cuando hablamos del anatema hablamos de esas cosas, como yo les dije ahorita, que son condenadas, pero generalmente usted va a encontrar que son cosas que son usadas para idolatría. Entonces, si yo como una persona consagrada toco algo que es condenado para Dios, que es anatema, eso me trae maldición a mí. Y es importante que nosotros aprendamos eso, porque si nosotros normalizamos todo como cristianos, todo como cristianos, entonces nosotros venimos y nos metemos con el mundo, nos contaminamos del mundo, agarramos cosas del mundo y pensamos que no pasa nada, y posiblemente usted en ese momento no observe que pase nada. Pero si usted no presta atención, o más bien, si usted presta atención, usted se va a ir dando cuenta que sí trae maldición cuando yo me voy contaminando con cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ese anatema para que ustedes me entiendan un poco más a lo que me estoy refiriendo. Yo quiero que usted vaya un momentico a Levítico 27, que lo estuve leyendo en la predicación anterior, versículo 28 y 29. Y quiero
ir, como notará, estoy hablando despacio, ¿cierto? Normalmente yo no hablo despacio, soy más bien rápida para hablar, pero yo quiero que usted asimile muy bien el tema que yo estoy tocando hoy. ¿Listo? Levítico 27, 28 al 29 dice así: sin embargo, cualquier cosa anatema, ahí la palabra es anatema en el hebreo, que alguno separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá, no se redimirá. Toda cosa anatema es santísima al Señor. Y si usted observa ahí, el texto bíblico no está hablando de algo maldito, o sea, de algo malo, sino que está hablando cuando usted dedique un animal a Dios, o un campo o una propiedad suya, se vuelve anatema. Ay, los pastores compraron carro y les dio por ir a orar. Ojo, mire lo que le voy a decir, que ustedes acostumbran mucho a hacer eso. Le dio por, pastor, ore por el carro para que el Señor me lo bendiga, únjalo. ¿Sabe qué está diciéndonos? Conságrelo. Y si usted mete personas a ese carro para hacer cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, eso es anatema. Y eso le trae a usted maldición. Pastor, venga, que es que yo monté un negocio nuevo. Venga para que ore por mi almacén. Venga para que ore por mi empresa. ¿Cómo? Por mi, por mi empresa. Vamos allá, oramos, ungimos. Señor, bendice este negocio, porque este negocio es usado para glorificar tu nombre. Usted empieza a manejar negocios ilícitos en ese negocio y eso le trae maldición. Usted empieza a ser usurero. Usted empieza a meter gente ahí, a hacer alianzas que no son agradables delante de los ojos de Dios, y eso te trae maldición. Pastor, venga, ore por mi casa para que la unja, para que la bendiga, para que yo quiero que la presencia de Dios se mueva en esta casa. Pero si usted empieza a entrar pornografía, homosexualidad, fornicación, usted empieza a tener maldición sobre usted, porque usted está usando algo dedicado a Dios para algo que es anatema a Dios, o sea, que no es agradable, que es condenado para Dios. Inmediatamente eso trae maldición. Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque nosotros somos muy, a veces, suaves. ¿Y por qué digo yo que suaves? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, como los católicos a veces, un cuadrito, que Dios bendiga este negocio. Eso es amuleto, pero eso no es consagración. Yo como cristiano tengo que entender que la consagración significa que yo me aparto de lo que no le agrada a Dios. Soy separado para usos santos y no me puedo mezclar. Entonces yo tengo que entender el concepto de cuando yo no cumplo ese principio. Si yo empiezo a tocar cosas anatema, eso inmediatamente me hace a mí maldito. Listo, ahora leamos el versículo 29, dice ahí: ninguna persona que haya sido dedicada como anatema, ahí ya sí nos da la palabra en el hebreo, no la da en español, como anatema, será redimida, ciertamente se le dará muerte. La diferencia entre las dos cosas, porque utilizan un anatema y en otra no en español, la diferencia es que usted consagró el campo y usted lo puede tocar, porque usted lo va a usar para cosas santas, pero cuando dice es anatema, va a ser condenado, no puede ser tocado, tiene que morir, tiene que ser destruido. Eso yo no lo puedo tocar, ¿cierto? Entonces no olvidemos esa parte. Yo tengo que diferenciar entre lo que es consagrado para Dios. Yo soy consagrado para Dios, esto es consagrado para Dios. Yo soy consagrado y esto es consagrado, yo lo puedo usar, y eso trae bendición sobre mi vida y sobre los que están a mi alrededor, sobre este lugar. Pero si yo soy consagrado y esto es anatema, yo no lo puedo tocar. Esto es de Dios y ha sido condenado, y si yo lo toco, soy maldita. ¿Listo? ¿Estamos claros en ese concepto? Ok, ahora yo quiero que usted vaya un momentico para que tengamos más claro en cuenta lo del anatema, mirando Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Mire lo que dice: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubren,
ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor, tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema. Como ella, ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Y yo quiero que ahora relacione esos dos versículos. ¿Qué está diciendo que es anatema? Lo que es abominable para Dios. Y lo tocó en el versículo 25. Y si usted se quiere leer, de volver a leer todo el capítulo 7, le va a ser mucho más claro. Ahorita al final de la predicación vamos a tomar algunos versículos del capítulo 7. Pero lo que está diciendo es: todo lo que es idolatría, todos los ídolos son abominables para Dios, y cuando usted los mete a su casa, usted hizo su casa anatema. Y usted se hizo anatema. Ahora pensemos por un momento, ¿cuáles son los ídolos de hoy en día? Porque sí, todavía se manejan imágenes, sí, claro. Todavía se manejan, cada cultura tiene dioses diferentes, ¿cierto? Y usted se va a diferentes culturas y hay unas que tienen más dioses que otras, ¿cierto? Pero no todas las culturas hoy en día están manejando ya imágenes, la están manejando muñequitos de barro, de metal. No, pero ¿qué ídolos estamos manejando hoy? Y hoy estamos en un tremendo ídolo, y es el ídolo yo. Todo lo que sea hedonismo, todo lo que sea culto al yo, es el ídolo de este momento. Por ejemplo, el dinero es un ídolo impresionante que está rodeando al culto al yo. Hoy en día hay una búsqueda de poder adquisitivo impresionante, y si usted está metiendo eso a su casa, el amor al dinero, a Dios Mamón, si usted está idolatrando a ese Mamón y su vida gira alrededor de Mamón, piense por un momento qué está sucediendo en su casa. Pero hoy tenemos otro ídolo, y es el ídolo vanidad, porque hoy hay una obsesión. Nosotros esta semana, a mí me encanta cuando salimos a pasear, no solamente porque paseamos, sino porque es una forma de uno meterse en la cultura que se está viviendo hoy en día y observar tantas cosas que se están moviendo hoy en día. Y hoy en día de verdad que las mujeres están obsesionadas con el cuerpo, y los hombres. Hay una obsesión impresionante por la belleza exterior. Ebel. ¿Usted sabía que eso se llama así? Vanidad, Ebel. Y nosotros hemos manejado la revista Ebel. Hace años se manejó vanidad, vaciedad. Eso significa Ebel, vanidad, vaciedad. Porque hoy hay un culto al yo bello, a la perfección física, y usted y yo podemos estar entrando en esa idolatría, y eso trae maldición, porque es anatema. Son los ídolos de esta generación. Hoy estamos en el ídolo de todo lo que me genere placer. Hoy queremos vivir placer, placer, disfrutar, 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 disfrutar. Uno ve, vuelvo y repito, cuando uno sale a pasear, uno ve, es impresionante la gente que hoy está simplemente por vivir la vida, gozar, disfrutar, pasarla bien, darse gusto, darse lujo, gastar dinero en esto, gastar dinero en aquello, comprar, comprar, consumir, consumir, consumir. Pero cuando nosotros como iglesia metemos eso a nuestra casa y lo volvemos normal, es que, iglesia, mirémonos a nosotros mismos. Nos gusta tener platica, nos gusta vernos bonitos, nos gusta darnos gusto. Eso es normal en todos, y eso se convierte en un Dios para nosotros, y usted tiene que tener cuidado. Entonces yo quiero que usted esté analizando mucho los ídolos que usted está manejando, porque debido a esos ídolos, la gente hace lo que sea para conseguir esos ídolos. Ay, se me olvidó tocar uno muy importante. Hoy estamos en el ídolo sexualidad. Hoy hay una promiscuidad sexual y una adoración al sexo impresionante. Todo está sexualizado.
Absolutamente todo está sexualizado. ¿Y la gente qué hace para adquirir todas estas cosas? Entonces, yo quiero que usted vaya analizando eso. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo no debe de emparentar con eso. Ojo, yo no estoy diciendo que usted no pueda tener dinero. No debe emparentar con la avaricia, con el amor al dinero. Yo no puedo decir que no estoy diciendo que usted no se pueda arreglar, pero usted no puede emparentar con la vanidad, que se volvió un dios. Yo no le estoy diciendo que usted no puede disfrutar, pero usted no se puede emparentar con ese estilo de vida, porque es que ese estilo de vida sacó a Dios de todo. Y se los digo porque uno observa eso, sacaron a Dios. Entonces, el anatema es algo que usted debe de tener mucho cuidado con eso, y usted no debe emparentar. Entonces, entendiendo ya todo lo del anatema, yo quiero ahora sí que miremos Josué capítulo 7 y vamos a mirar algunas cosas de Josué capítulo 7. Por ejemplo, vamos a empezar a mirar qué fue lo que hicieron los hijos de Israel con el anatema, ¿cierto? Dice el versículo 1, cosas que nos produce el anatema. Dice el versículo 1: mas los hijos de Israel fueron infieles. El anatema, eso condenado, eso abominable para Dios, eso que el Señor está diciendo que no metas a tu casa, es como atrayente, es como atractivo, es como seductor. Y entonces, ¿qué pasa? De alguna forma lleva al pueblo de Dios a que sea infiel, a que sea traicionero. ¿Por qué? Porque Acán, que es el hombre del que habla el capítulo 7 de Josué, sabía que no podía tomar del anatema. Él lo sabía. Él estaba informado de que no podía tomar del anatema. ¿Cómo estaba informado? Pues se los mostré ahorita. A Acán le habían enseñado Deuteronomio. Moisés le había enseñado las leyes y le había enseñado: cuando alguien traiga algo anatema, usted no lo debe de tocar. Todo lo de estas culturas cananeas es abominable, no lo deben de tocar. Pero Acán, ¿qué hizo? Se dejó jalar por su impulso, se dejó jalar por lo que él quería hacer, y entonces traicionó. O sea que el anatema, que muchas veces lo va a traer a usted, lo va a incitar ¿a qué? A que usted sea desleal a Dios, a que usted ponga sus deseos egoístas por encima de la voluntad de Dios. Claro, y es que como a veces a uno no le va a gustar darse más buena vida. Oiga, el dinero embeleza. El dinero embeleza. Y eso es una cosa de locos. Que usted es como yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Embeleza. Y muchas veces ese amor al dinero, ese amor a estas cosas, ese amor a esos ídolos de esta cultura, a esos ídolos de adquirir, a esos ídolos de tener 90, 60, 90, a esos ídolos de tener una piel perfecta, una cara perfecta, una sonrisa perfecta, un pelo perfecto, ¿qué hace? Nos lleva a volvernos traicioneros con Dios, porque sabemos que hay cosas que no debemos hacer y las hacemos. Porque muchas veces usted invierte más tiempo en la vanidad, en conseguir plata, que en hacer devocional, en darse gusto y pasar vacaciones, que en buscar la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Usted va siendo infiel a Dios. Entonces, en primer lugar, lo primero que hicieron ellos fue hacerse infieles, dice ahí. Pero yo quiero que usted preste atención a algo que me parece muy importante. Dice el versículo 1, vuelvo y lo repito: los hijos de Israel fueron infieles, pero no fue sino uno. Solamente Acán tomó del anatema. ¿Por qué habla en plural? Porque nosotros somos un pueblo
¿Por qué habla en plural? Porque cuando usted entra anatema a su casa, usted afecta toda su casa. Y eso es lo que nosotros como iglesia no hemos entendido, que mi pecado sí afecta a lo que está a mi alrededor. ¿Sabe cómo es el pecado? Yo le quiero dar un ejemplo muy simple y sencillo de cómo es el pecado. El pecado es un carbón. ¿Qué característica tiene un carbón? Mire, un carbón apagado. Usted medio lo toca y ya está sucio. El carbón ensucia de una forma y una facilidad impresionante todo lo que toque. Así es el pecado. Y si usted se fue untado de carbón y por error tocó a otro, de una lo ensució. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de anatema estamos hablando de algo que afecta a todos. Cuando usted está entrando anatema a su vida, usted está afectando esta congregación. Estamos afectando la congregación. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender las implicaciones del anatema. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso, y habla en plural, ¿cierto? Y repite en el versículo 2, ¿por qué fueron infieles? Dice, o en el versículo 1 al final, perdón, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Mire, cuando habla de tomar, significa que yo empiezo a darle interés a eso. ¿Y qué hizo Acán? Oh, Acán empezó a destruir, entró a la ciudad de Jericó y empezó a destruir todo, y había una candelada porque todo lo tenían que quemar, y Acán empezó a llevar todo para echarlo a la hoguera, y cuando de pronto ¡prum!, vio el manto babilónico, vio los lingotes de oro y dijo, pero es que uno, ¿cómo va a quemar este orito? Hombre, con este orito hacemos unas cosas chéveres. Ay, qué pesar uno quemar este oro. Pero Dios, ¿por qué? Escúcheme, será tan extremista. El oro, ¿qué tiene de malo? Con este manto babilónico le hago un vestido a mi esposa, le mando a hacer un vestido bien bonito. ¿Eso qué tiene de malo? Y mire que eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces con el pecado. ¿Esto qué tiene de malo? Es un poquito, no afecta. Iglesia, tenemos que tener cuidado, porque no es que eso en sí sea malo, sino que las prácticas paganas que se mueven ahí es lo malo. Es espiritual. El oro en sí no es malo, pero ha sido usado para cosas que no son agradables a Dios. Por eso se volvió malo. ¿Sí me hago entender? Entonces usted tiene que tener cuidado con eso. Entonces, aparte de eso, el que el pueblo sea infiel lo llevó a la segunda cosa. ¿Qué dice el versículo 11, que fue donde empezamos la predicación? Dice, Israel ha pecado, mire el orden, y ha transgredido y ha tomado del anatema. Entonces hay un orden. Israel pecó, y vuelve a hablar en plural, pero dice pecó. Y sabe que me impactó algo muy interesante del término pecar. Pecar es extraviarse, es errar en el blanco, ¿cierto? Yo tenía que ir por aquí y me equivoqué y me fui por allí. El problema de pecar no es eso. ¿Sabe cuál es el problema de pecar? Que cuando usted y yo pecamos, por favor, présteme mucha atención, perdemos un derecho legal. Me explico. Si yo agarro esto que no es mío, inmediatamente eso, ¿qué hace? Que las autoridades legales tengan derecho sobre mí para castigarme. Cuando usted y yo pecamos, perdemos el derecho legal de que Dios nos defienda y ganamos el derecho legal de que Satanás nos ataque. ¿Sí me hago entender, iglesia, por qué tenemos que rechazar el pecado? Porque cuando usted y yo aceptamos el pecado, le damos derechos a Satanás de moverse en nuestra vida. No deje de pecar porque en la iglesia le dicen, es que usted no puede decir groserías, que eso es lo que nos pasa muchas veces en la iglesia. Y uno, para entrar a esta iglesia, ¿qué no puede hacer? No deje de pecar porque en la iglesia lo regañan por pecar.
deje de pecar para que no le dé derechos legales a Satanás sobre su vida. Porque es que el pecado da derechos legales. Usted pierde un derecho legal. ¿Y por qué lo llamamos legales? Porque legalmente en el reino espiritual hay ángeles y demonios, y ellos solamente se movilizan cuando usted les da un derecho legal, o sea, un derecho de gobierno. Los ángeles se movilizan a favor suyo cuando usted les da derecho legal a través de su sujeción a Dios. Y los demonios tienen acceso a usted cuando usted les da derecho legal a través de su desobediencia a Dios. Así de sencillo. Entonces, lo segundo que hizo el pueblo de Israel, aparte, en primer lugar fue infiel, pero en segundo lugar pecó, y eso le quitó un derecho legal, transgredió, es decir, cruzó la línea de un pacto. ¿Cuál era el pacto? Dios había dicho: ustedes no deben tocar esto y yo los bendigo. Escúchenme bien, ustedes no deben de tocar esto y yo los bendigo. Y cuando Acán cogió lo que no debía de coger, traspasó el pacto, no cumplió la parte de su pacto, y con eso inmediatamente, ¿qué hizo? Entonces yo no los puedo bendecir, dice Dios. Si tú no me obedeces, yo no te puedo bendecir. ¿Ok? Inmediatamente inhabilita a Dios. ¿Por qué inhabilita a Dios? Porque Dios se mueve mediante derechos legales, como un abogado defensor y un abogado acusador. Si usted peca, el derecho legal es de su abogado acusador. Si usted me obedece, el derecho legal es de su abogado defensor. Entonces, cuando usted peca, usted me deja a mí neutralizado, dice Dios. Pero Dios, ¿tú por qué no me ayudas en este problema que estoy pasando, en esta situación que estoy viviendo? Porque me quitaste el derecho legal de ayudarte. Porque tú no me dejas ayudarte. Yo no te puedo ayudar porque tú no estás renunciando a tu pecado. Y por esa razón estoy aquí paralizado. No puedo ayudarte. Tienes que soltar eso y yo te ayudo. Tienes que soltar eso y yo te bendigo. Entonces, en segundo lugar, transgredieron el pacto. Y entonces dice ahí nuevamente, ahí en el versículo, estamos en el 11, porque tomaron de las cosas dedicadas al anatema. Y en tercer lugar, dice el versículo 12, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque han venido, y mire la palabra que está utilizado, han venido a ser anatema. O sea, lo que ustedes están haciendo a ustedes los convirtió en anatemas. Y eso tampoco lo hemos entendido como iglesia. Que cuando yo peco, cuando yo agarro la idolatría, cuando yo agarro lo que no le agrada a Dios, yo me vuelvo eso. Yo me hago eso ante los ojos de Dios. Ya soy anatema. Pero si solamente lo toqué, ya te ensuciaste. Ya tocaste el carbón, ya te ensuciaste, ya estás sucio. Ya eres anatema. Entonces, ahora volvemos a lo que hemos estado hablando. ¿Cuáles son los efectos del anatema? ¿Cuáles son los efectos de que yo toque lo anatema, toque lo pagano, toque la idolatría, toque esas cosas, le dé lugar en mi casa a esas cosas? Dice ahí el versículo 12, y lo leí al principio. No pueden los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Y mire, y lo repite varias veces. Vuélvalo a leer en el versículo 13, en la parte B. Hay anatema en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema. Cuando usted y yo admitimos anatema, no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Mire, iglesia, nosotros como cristianos tenemos que aprender que nuestra guerra es espiritual, no física. Usted tiene enemigos espirituales que se mueven a través de sus
crisis económicas, que se mueven a través de sus conflictos familiares, que se mueven a través de sus enfermedades. Usted tiene enemigos espirituales que se mueven a través de la opresión de un patrón, que se mueven a través de la opresión de un cónyuge que se está volviendo imposible de manejar. Se mueven a través de cosas que se vuelven estorbo y usted no adelanta y no adelanta. Usted tiene enemigos espirituales, pero la forma de vencer sus enemigos espirituales no es atacar a su enemigo. Ese lo ataca a Dios. Es observar su vida y mirar qué estoy tocando que me está haciendo a mí impedir que Dios traiga libertad sobre mi vida, impedir que Dios venga y se mueva. ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás metiendo a tu casa? Que está neutralizando la presencia de Dios y está diciendo a Dios: no puedes hacer frente a tus enemigos. ¿Por qué no puedes hacer frente a tus enemigos? Lo vuelve a decir ahí el versículo 12. Vuelvo y lo leo. Dice: no pueden los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Y luego dice más adelante: no estaré más con ustedes. Ustedes no pueden hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque yo no estoy con ustedes. Porque yo no puedo estar con ustedes. Y si yo no puedo estar con ustedes, ustedes no pueden vencer a sus enemigos espirituales. Ustedes no son capaces. Entonces, fritos. Entonces, tuki tuki. Entonces, miau. Quedamos mal. ¿Por qué? Porque ustedes, yo no los puedo defender, yo no puedo hacer guerra, yo no puedo pelear por ustedes, yo no los puedo respaldar, porque ustedes serán consagrados y se contaminaron. Ustedes serán consagrados y tocaron el anatema. Y ojo, iglesia, yo quiero que usted me entienda algo. Ojo, ay, o sea que si yo toco una cerveza, quede maldito. No. O sea que si mi oído escucha una canción secular, quede maldito. No. Es que el problema está aquí. Cuando usted está anhelando esa cervecita y otra cervecita y otra cervecita y póngame más musiquita. El problema no es que usted escuche una canción, eso no lo contamina, porque es que a veces nosotros pensamos: entonces nos toca meternos en una cápsula porque entonces nosotros no podemos tocar nada del mundo. No, iglesia, entendamos lo que es espiritual. Usted tiene avaricia en su corazón, usted tiene vanidad en su corazón, usted tiene simplemente el deseo de vivir la vida y autorrealizarse. La autorrealización, la realización del... Eso es lo que lo puede usted contaminar. Porque cuando usted entonces mire una canción o cuando usted toque, usted lo va a hacer. Ese es el estilo de vida que usted quiere tener. Y entonces usted no lo hace cuando lo ven los de la iglesia, pero lo hace cuando está fuera de la iglesia, en otro lugar donde nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted tiene en su corazón. Entonces es necesario que nosotros entendamos que eso generó esa dificultad. Ellos habían sido vencidos. Mire, ellos habían sido vencidos. ¿Por qué? Los que no han leído la historia se los cuento. Después de que ellos vencieron a Jericó, se levantaron a ir a otro pueblito llamado Ai a hacer la guerra. Y ellos ya iban fresqueados. Error, fresqueados. Ay, si el Señor viene dándome victoria, si le gané a Jericó, le gano al que sea. No se equivoque, usted y yo no le ganamos al que sea. Vaya y métase a la pieza y mire que no tenga anatema para que pueda ir a hacer frente a sus enemigos. Y el problema que Josué tuvo es que para ir a Jericó mandó espías, le preguntó a Dios, todo bien. Pero ya iba tan tranquilo de que iban bien, porque Dios les había dado la victoria, que no se fue para la pieza a preguntarle a Dios: Señor, ¿estamos bien para ir a Ai? ¿O hay algún problema? Y ahí el Señor le hubiera dicho: claro, no vayas a ir, hay algo que está dañando el campamento y tienes que limpiar el campamento para poder ir. Pero como él no preguntó, él salió y se fue,
no se dio cuenta del problema. Y como iban sin Dios, taque, un pueblo chiquito los volvió añicos. Unos peludos ahí, poquitos, los volvieron nada, porque ellos no tenían la protección de Dios. Entonces, ellos estaban confiados. Ahora, pregunto, si yo he metido el anatema en mi casa, si yo he metido el anatema en mi vida, si hay cosas malditas que yo he estado tocando, cosas paganas que Dios quiere que yo suelte de mi corazón, de mi vida, entonces ¿cómo lo hago? Y el texto bíblico lo dice, versículo 12. Y aquí es muy teso lo que vamos a leer, porque el versículo 12 dice: destruye las cosas dedicadas al anatema. ¿Cierto? ¿Ellos qué tenían que hacer? Si usted ha entrado cosas a su vida, a su casa, destruya, destruya. En este momento está esclavizado del trabajo, y por su poder adquisitivo entonces incurrió en tarjetas de crédito, incurrió en pagadiarios, incurrió en... Destruya, empiece a sacar eso de su casa, empiece a sacar eso de su casa. Toda inmoralidad sexual, empiece a sacar de su casa. Y también, si usted le está poniendo la confianza a alguna imagencita, empiece a sacar de su casa. Yo no sé si todavía por aquí tenemos por allá guardada el cuarzo de la buena suerte, de las energías, la vela de yo no sé qué, los colores de yo no sé cuántas, porque ya no son imágenes. Ahora manejamos es lo que trae la energía positiva, el gatito. Yo no sé, piensen qué cosas pueden tener ustedes que están trayendo cosas que no son correctas a su casa. Saque, destruya, desarraigue. Pero también todo lo que tenga que ver con ese consumismo. Iglesia, suelte tanta vanidad. Por favor, mujeres, ubiquémonos, quitémonos eso de encima, que me tengo que quitar acá, quitar aquí, quitar aquí, poner acá y poner. Ojo, saquemos tanta vanidad, que tengo que comprar y comprar ropa y comprar zapatos y esto y aquello. Saquemos, quitemos tanta vanidad. No necesitamos tantas cosas. Entonces, destruya, desole, borre, desarraigue, extermine. Luego lo dice otra vez en el versículo 13: quite, aleje, destierre, saque. No siga tocando, no siga contaminándose. Primer paso. Pero el segundo paso me pareció mucho más duro. Versículo 15. Y será que el que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece. Y ahí es donde uno dice: es que mi hijo está metiendo cosas a la casa que no están bien. Pornografía, promiscuidad, adulterio, está llegando borracho, entonces lo quemamos. Ya se está fumando los porros ahí con el amigo, entonces lo quemamos. Es una cosa muy tesa, o sea, yo no me alcanzo a imaginar. Menos mal al tipo primero le pegaron piedras para que muriera, porque yo no me alcanzo a imaginar una persona no quemándola. Pues a mí eso me parece horroroso, terrible. Pero yo quiero que usted se haga la pregunta: ¿por qué Dios es tan drástico en esa reacción? Por dos razones. Primera, y él las explica en el versículo 15: porque ha quebrantado el pacto, y segundo, ha cometido infamia. Primero, porque pasó el límite. Y cuando pasó el límite, ¿qué hizo? Me quitó el derecho legal a mí de defenderlos y le dio el derecho legal a Satanás de meterse aquí. Eso es lo que la iglesia cristiana no quiere entender, que el pecado se debe cortar de una forma radical por lo que hace a nivel espiritual.
Entonces está diciendo, hay que cortar cosas porque eso se mueve a nivel espiritual. ¿Cierto? Entonces Dios nos está llamando a eso, corte cosas porque se mueven a nivel espiritual. Ahora usted dirá, sí, pero es que mi hijo que yo tengo en mi casa no es creyente. ¿Y cómo hago? Sí, hay que hacer mucha batalla espiritual. ¿Usted se acuerda que Job todos los días limpiaba la casa? ¿Qué hacía Job todos los días? Iba y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos por si habían pecado en las parrandas. Nosotros tenemos que hacer guerra espiritual. No le estoy diciendo que queme a su hijo, pero sí le estoy diciendo, usted tiene que entender que el pecado genera un efecto a nivel espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces, en primer lugar, ellos habían quebrantado, pero en segundo lugar, y esta parte es muy delicada, porque actuó con infamia. ¿Y cómo así que actuó con infamia? Es que Acán era creyente, es que Acán había sido enseñado en la ley de Moisés, es que Acán sabía que eso traía efectos espirituales a toda la congregación, y aún así persistió en desobedecer. Usted ya se sentó y le explicó a sus hijos todos los efectos espirituales que trae entrar el pecado a la casa, entrar el pecado a la vida. Si usted no se lo ha explicado a sus hijos, ¿cómo se los va a demandar? Vaya y explíquele. Mire, nosotros hacemos mucho eso con nuestro hijo, demasiado. Nosotros con nuestro hijo constantemente somos, ¿cómo te está yendo en esto? Analiza qué estás haciendo. Empieza a modificar. Y hace unos días nos sentamos y le dijimos, modifica esto de tu carácter, porque esto te está trayendo maldición. No te está tocando a nosotros, pero sí te está tocando a ti. Nada te está saliendo bien, porque hay este pecado, y el Señor nos mostró, hay este pecado y lo tienes que sacar de tu vida. Y él empezó a hacer su análisis. Gracias a Dios es un muchacho reflexivo, y darse cuenta, sí, tengo ese pecado, tengo que empezar a sacar esto de mi casa, de mi corazón. Y cuando él empezó a hacer eso, a movilizarse en eso, al día siguiente, se abrió una puerta. Al día siguiente, se abrió otra puerta de cosas que venían de bendición sobre él. Y yo le decía, ¿sí ves, hijo? Cuando tú sacas lo que está impidiendo la obra de Dios, Dios se moviliza, porque Dios no se queda quieto jamás. Y si no se está movilizando es porque tú estás dejando algo en tu vida que no debes dejar. Es necesario. Entonces, iglesia, yo quiero terminar con esto. La acción radical de Dios tiene que ver con que el hombre tenía conciencia de lo que estaba haciendo y sin embargo no prestó atención. Josué también se los había advertido y sin embargo no prestó atención. Pudieron más sus impulsos que obedecer a Dios. ¿Están pudiendo más tus impulsos que obedecer a Dios? Entonces quiero terminar ahora sí. Yo quiero que vaya un momentico a Ezequiel, capítulo 20. Voy a leerle varios versículos. Si usted lo quiere leer en su casa, está muy bien, porque va a entenderlo mucho mejor. Pero no puedo leer todo el capítulo porque sería demasiado. Entonces solamente voy a leer algunos versículos. Dice Ezequiel capítulo 20, en el versículo 7 y 8. Dice: a cada uno de ellos les ordené, mire lo que dice ahí, que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado. Estoy leyendo una versión más sencilla para que usted me entienda mejor. Y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Voy al versículo 11. Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Por eso hay que descansar, porque Dios estableció que un día de la semana, para nosotros en este tiempo es el domingo, no trabajemos, porque ha sido ese día consagrado para Dios. Pero nosotros no queremos entender esa parte, ¿cierto? Y dice ahí:
Pero el pueblo, versículo 13, de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes lo obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos. Versículo 15 y 16. También con la mano en alto en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de todas, donde abundan la leche y el miel, la miel, y rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados, y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. ¿Cierto? 18. Allí en el desierto les dije a sus descendientes: no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Versículo 21. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Versículo 24. Porque obsesionados como estaban con los ídolos de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. ¿Cuál es el común denominador de todo lo que les leí? No quieren soltar los ídolos. Por eso no obedecen a Dios, porque no quieren soltar los ídolos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 19, hace un llamado muy fuerte. Versículo 17. Salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Mire, le estoy hablando de un texto del Nuevo Testamento y les estoy diciendo, el principio espiritual que les estoy enseñando hoy sigue vigente para el Nuevo Testamento. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y los bendeciré. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. No toquen lo inmundo. Iglesia, no toque lo inmundo. No toque lo anatema. Aparte cosas que estén contaminando su vida. Cosas que Dios detesta y usted no debe de estar tocando. Si sus hijos son inconversos y están en el proceso, listo, pero usted no tiene excusa. No toque lo que es inmundo, porque eso le trae maldición a usted. Entonces yo quiero invitarle a que hay una canción ahí, amor, sí, está en el escritorio, o una canción, no, es una pista. Yo quiero que usted observe la letra. Vamos a ver si gracias, Maribel. Es una canción que amo mucho, que me gusta mucho. Límpiame esta. Y yo quiero invitarle a que usted la pueda escuchar. Pero yo quiero invitarle a usted que mientras mira la letra o la escucha, usted pueda orar. ¿Y cuál es la oración que yo le quiero animar que usted haga en este momento? Dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, si hay algo anatema en mi casa, empiézame a revelar eso. Si hay algo anatema a la que yo le estoy dando lugar en mí, Señor, empieza a revelar eso. Si hay algo que ha sido consagrado para ti de mi vida, de mi casa, y yo lo he estado usando para cosas que no son buenas, que no te agradan, empieza a mostrar para yo empezar a limpiar, Señor. Lo profundo
Siento alegría otra vez, limpia mi vida y en lo alto y lo profundo de tu amor, sumérgeme, sumérgeme, condicióname el llamado de tu voz y enséñame y límpiame otra vez. Mira en lo profundo de mi corazón.